Aquella madrugada del 14 de agosto de 1975, la Ciudad de México respiraba un silencio tenso, como se presentía lo que pronto iba a romper su rutina. Raúl Ortega se despidió de su esposa, Teresa, y de su hija, Mariana, con un beso apresurado. «Regreso temprano, lo prometo». Las calles empedradas de su colonia aún recogían el eco de las risas vespertinas y el aroma del café recién hecho en los portales. Con su taxi Volkswagen verde y blanco reluciente, un vehículo que había sido testigo de 5 años de esfuerzo y lágrimas, arrancó el motor con la radio encendida, dualidad perfecta entre su pasión y su deber. Esa noche, como muchas otras, se disponía a ganarse la vida. Sin embargo, sus pasos también lo llevaron a lo desconocido y a la sola idea de que nunca volverían a verlo. Horas después, hacia las 3:17 de la madrugada, un testigo anónimo, un taxista que lo reconoció por la foto en su libreta, lo vio entrar a una carretera secundaria con rumbo a Tlalnepantla. Nunca llegó. El silencio fue la respuesta oficial. No hubo llamadas desesperadas, no hubo accidentes con su taxi, ni rastros de violencia cerca del camino. Simplemente dejó de existir. La noticia cayó como un golpe seco en el hogar de Teresa y Mariana. ¿Ha visto a este hombre?, preguntaba Teresa cada mañana en las estaciones de policía, hospitales e incluso en iglesias, sosteniendo la única prueba de su existencia: la fotografía de Raúl. Sus piernas se cansaron, su voz se quebró, pero no su determinación. Mariana, entonces una niña de 9 años, repetía lo que le decía su madre: «Papá está ocupado, pero volverá». Así transcurrió una semana, y luego 2, hasta que la policía, con desgano y algunos susurros en voz baja, cerró el caso. Desaparición voluntaria. Dijeron que Raúl se había marchado por deudas, que se había escapado con otra mujer. Mentiras que torturaron a Teresa y fracturaron a Mariana. Con los días, llegaron los rumores. El silencio oficial dio paso a susurros en la calle. Dicen que lo vio un hombre con traje. Escuché que fue detenido por militares. Fue entonces cuando apareció el primer testigo, Joaquín, un taxista amigo de Raúl. Lo había visto subir a su taxi a un tipo alto, traje negro, sombrero inclinado como si fuera a cubrir su rostro. Le dio algo, una credencial metálica. Rayos de luna rebotaron sobre la placa. A Raúl se le borró el color del rostro, metió las manos al volante y arrancó sin preocuparse por el tráfico. Joaquín sintió nervios, miedo, impotencia. No era un pasajero cualquiera, dijo en voz baja. Pero eso fue solo el principio. Años después, don Sebastián, un hombre mayor, con la mirada opacada por el peso de lo que había visto, rompió su silencio. En una tarde lluviosa tocó la puerta de Teresa y confesó: «Le vi la credencial, se veía oficial». Raúl palideció y arrancó sin preguntar. Luego, se marchó sin decir más. «En este país hay cosas que es mejor no haber visto», murmuró antes de alejarse con el techo mojado por el agua. Pero la primera parte de este misterio no terminó allí. Décadas después, en 2007, en un depósito de chatarra olvidado en la periferia, un joven coleccionista de autos antiguos encontró un taxi cubierto de polvo y maleza, una reliquia oxidada del pasado. Al abrir la puerta, el aroma a cuero humedecido y encierro le llegó al corazón. Algo lo detuvo. Aún colgaba desde el retrovisor un rosario negro. Una foto familiar yace desdibujada junto al tablero, la de un hombre, una mujer y una niña. Eran ellos, Raúl, Teresa y Mariana. La matrícula, corroída pero legible, lo confirmó. No había duda. Ese era el taxi de Raúl Ortega. El hallazgo reanimó el caso. Su libreta de cuentas, guardada en la guantera, conservó su última anotación: 3:10 de la madrugada, Tlalnepantla, un solo pasajero. Pero había más. En el asiento trasero marcas circulares y restos de cinta adhesiva, como si alguien hubiera sido amarrado. También apareció una mancha seca oscura sobre la tela del respaldo. Las pruebas de laboratorio confirmaron lo obvio. Había restos de sangre humana. El rostro del joven se tornó pálido. Tenía en sus manos una historia antigua, sangrienta, con preguntas aún sin respuesta. La noticia no tardó en llegar a oídos de un periodista local, quien decidió aventurarse en el caso. Lo primero que descubrió lo estremeció. Entre 1974 y 1976, otros 3 taxistas habían desaparecido sin rastro. Todos salieron en la madrugada. Todos tenían una familia que esperaba, un taxi que nunca volvió. Y en los 3 casos se encontraron vehículos abandonados en depósitos similares, con rastros de cinta y suciedad de años. El patrón ya no era coincidencia. ¿Una red criminal?, se preguntó.
Un operativo encubierto. Pero cuando regresó a la comisaría con sus hallazgos, recibió un sobre con una nota anónima adentro. Detente ahora. El que busca demasiado también desaparece. Al día siguiente, el periodista entregó su investigación y anunció que abandonaba el caso por seguridad. Hoy, casi medio siglo después, la familia Ortega sigue sin respuestas. Teresa falleció sin saber qué pasó con su marido. Mariana creció sin padre. Y ese taxi oxidado todavía espera, cubierto de hojarasca, en algún rincón. En su tablero quedaron las fotos de una familia rota. En su guantera, la libreta con la última ruta. Y en su cuero, la sangre que nunca se limpió. La historia de Raúl nos golpea el alma, nos recuerda lo frágil que puede ser un adiós. Ese padre que salió por amor, marido que se fue con promesas, desaparecido para siempre. Quedan los vacíos, las preguntas sin respuesta. Nos deja una lección. Abraza, habla, no dejes palabras sin decir. Porque nunca sabemos cuándo es la última vez. Si quieres seguir escuchando historias reales que estremecen el alma, dale like y comenta otra historia. Aquí la vida y la muerte se chocan, y las ausencias pesan más que la palabra más fuerte. Gabriel les pidió que se sentaran y sacó de su maletín un sobre desgastado por el tiempo. De él extrajo una carpeta con recortes de periódicos, notas manuscritas y fotografías en blanco y negro. Lo que voy a mostrarles no puede salir de aquí. Aún no tengo pruebas sólidas, pero estoy cerca, advirtió. Mariana y Elena intercambiaron una mirada. Estaban listas para escuchar, aunque doliera. Gabriel colocó una fotografía en la mesa. Era un hombre elegante, con bigote y mirada autoritaria. Se llamaba Leopoldo Zamora. Fue subsecretario de Gobernación en los años 70. Su nombre aparece en varios documentos donde también figuran registros de los taxistas desaparecidos. Elena frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver con Raúl? Gabriel señaló una fecha. Mira esto. El mismo día que Raúl desapareció, Zamora estaba en un evento privado en la zona centro. Uno de los meseros declaró, en su momento, que un taxista había sido retenido por error al intentar entrar al recinto. ¿Por error?, preguntó Mariana. Gabriel asintió. Eso dijeron, pero el taxista nunca apareció. Sospecho que lo confundieron con otra persona o que presenció algo que no debía. Elena sintió un vacío en el estómago. ¿Y si fue mi esposo? Eso es lo que estoy investigando. Zamora murió hace años, pero su asistente personal sigue vivo. Lo he rastreado. Se llama Fermín Holguín y vive en un asilo en Tlalpan. Mariana se adelantó. ¿Podemos ir a verlo? Gabriel dudó. Es un riesgo. Elena tomó la decisión. Vigilado. Quiero hacerlo. No puedo seguir esperando. Esa misma tarde, los tres subieron al viejo auto de Gabriel y emprendieron el viaje hacia el sur de la ciudad. El asilo estaba escondido entre árboles y casas coloniales. El portero, un joven distraído, apenas les prestó atención al ingresar. En el patio trasero, bajo la sombra de un fresno, un anciano encorvado miraba al vacío. Era Fermín. Gabriel se le acercó con respeto. «Señor Holguín, ¿puedo hablar con usted?» El hombre levantó la vista. Sus ojos eran opacos, pero conservaban una chispa de astucia. «¿Usted no es policía?» «No, pero necesito su ayuda para entender algo que ocurrió hace 3 años». Fermín suspiró. «Es sobre los taxistas». Elena se adelantó. «Uno de ellos era mi esposo». El anciano los estudió por unos segundos. «Entonces siéntense. No tengo mucho tiempo». Con voz entrecortada, Fermín comenzó a hablar. Zamora tenía miedo. Decía que lo estaban vigilando. A veces usaba taxis en vez de su chofer, por paranoia. Una noche subió a un taxi en lugar de su auto blindado. El taxista escuchó algo, no sé qué fue, pero la mañana siguiente, Zamora estaba furioso. Dijo que el conductor no debía llegar a su casa. Ordenó que lo detuvieran. Punto. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Lo mataron? Fermín negó lentamente. No lo sé. Solo sé que fue entregado a una unidad especial que ya no existe. De ahí, nadie más supo de él. Elena comenzó a llorar en silencio. ¿Dónde lo llevaron? Fermín cerró los ojos, luchando por recordar. Un viejo edificio cerca del centro histórico. Lo llamaban la Casa de las Voces. Era un centro clandestino. Allí desapareció más de un alma. Gabriel sacó su libreta. ¿Sabe si ese lugar aún existe? Lo clausuraron hace décadas, pero algunos dicen que fue reabierto en secreto. Tengan cuidado. Hay cosas que es mejor no remover.
Elena apretó la mano de su hija. Gracias, señor Holguín. Salieron del asilo con el corazón pesado pero con una dirección nueva. Gabriel les explicó que la Casa de las Voces era una construcción colonial abandonada entre la calle República de Cuba y Jesús María. Si Raúl fue llevado allí, tal vez aún queda alguna pista. Esa noche, Elena y Mariana durmieron en casa de Gabriel. Era tarde y querían estar preparados para lo que vendría al día siguiente. Al amanecer, los tres se dirigieron al centro histórico. El edificio estaba oculto entre tiendas de disfraces y librerías antiguas. Su fachada agrietada y cubierta de grafitis no llamaba la atención. Gabriel sacó una linterna. «Vamos». Entraron por una puerta lateral forzada. El aire era denso, olía a humedad y polvo acumulado. Bajaron unas escaleras hasta llegar a un pasillo subterráneo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Este lugar da miedo». En una de las habitaciones encontraron documentos tirados y un panel de madera oculto en la pared. Detrás había una pequeña caja metálica oxidada. Gabriela abrió con esfuerzo. Dentro, un casete viejo, una medalla de taxi y una libreta con iniciales. R.O. Elena se arrodilló. «Esto es de Raúl. Es su letra». Mariana tomó el casete. «¿Tendrá algo grabado?» Gabriela sintió. «Debemos escuchar esto». Volvieron al auto. Gabriel tenía una grabadora antigua. Insertó el casete. Una voz temblorosa comenzó a sonar. «Me llamo Raúl Ortega. Si alguien encuentra esto, por favor, dígale a mi esposa y a mi hija que las amo. Me han dicho que cometí traición, pero solo fui testigo de una reunión donde hablaban de cosas que no entiendo. No quiero morir aquí». Elena no pudo contener el llanto. Era la voz de Raúl, rota por el miedo, pero viva. La grabación terminaba con un golpe seco y silencio. «Debemos llevar esto a la prensa», dijo Mariana. «No», intervino Gabriel. «Primero debemos protegerlas. Si esto sale a la luz sin respaldo, podrían ir tras ustedes». Esa noche, mientras Elena miraba la medalla de Raúl bajo la luz tenue de la sala, comprendió que, aunque aún no tenía el cuerpo, por primera vez en años tenía una parte de la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, la haría más fuerte. Mariana, por su parte, sintió que el muro que había construido empezaba a resquebrajarse. Su padre no había desaparecido porque sí. Había sido víctima de un sistema podrido. Ahora, ella tenía una misión: seguir buscando justicia. Gabriel, desde su rincón, observaba en silencio. Sabía que el camino no había terminado. Pero al menos, esa noche, habían dado un paso hacia la redención. Gabriel les mostró recortes de periódico que había recopilado a lo largo de los años. Noticias pequeñas, casi invisibles, sobre taxistas desaparecidos. Ninguna había merecido más que unas pocas líneas en la sección de sucesos, pero, juntas, formaban un patrón inquietante. «Lo que no entiendo», dijo Gabriel, frunciendo el ceño, «es porque nadie conectó estos casos antes. Era demasiado obvio para ser pasado por alto. A menos que alguien no quisiera que se conectaran», intervino Mariana, con una perspicacia que sorprendió tanto a su madre como al ex policía. Los rumores en Tepito comenzaron a intensificarse a medida que Gabriel, Elena y Mariana profundizaban en su investigación. La gente hablaba de un ex policía y de la familia de un desaparecido haciendo preguntas incómodas. Algunos los evitaban, temerosos de verse involucrados. Otros, como Mateo y Joaquín, ofrecían pequeñas piezas de información. Fragmentos de conversaciones escuchadas, sospechas nunca antes compartidas. «Dicen que los taxistas vieron algo que no debían», murmuraba una vendedora de hierbas medicinales. «Algo relacionado con paquetes que se movían de noche entre edificios gubernamentales. Yo escuché que uno de ellos llevó a un funcionario a una reunión secreta y oyó demasiado», comentó un limpiabotas en la plaza. Los rumores eran contradictorios y confusos, pero todos apuntaban hacia algo oscuro. Algo que involucraba a personas poderosas. Una noche, mientras Elena y Mariana regresaban a casa tras otra jornada de preguntas sin respuestas, notaron un automóvil negro que la seguía a distancia. Al día siguiente, Gabriel llegó con la noticia de que su apartamento había sido registrado en su ausencia. «Estamos removiendo algo que alguien quiere mantener enterrado», les advirtió. «Debemos ser más cuidadosos». Pero el miedo no detuvo a Elena. Después de 3 años viviendo con la incertidumbre, la posibilidad de descubrir la verdad, por terrible que fuera, era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Los rumores en las calles de Tepito seguían creciendo, alimentados por el misterio y el miedo.
Y en algún rincón de la vasta Ciudad de México, las respuestas esperaban, ocultas bajo capas de silencio oficial y memorias selectivas. Respuestas que guardaban el secreto del destino de Raúl Ortega y de los otros taxistas desaparecidos. El sol caía implacable sobre el depósito de chatarra en las afueras de Puebla. Montañas de metal oxidado se alzaban como monumentos al olvido, mientras el polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban entre los restos de lo que alguna vez fueron objetos útiles. Miguel Sánchez, un hombre de 35 años con manos callosas y piel curtida por el trabajo, caminaba entre los pasillos improvisados de aquel laberinto metálico. Evaluaba qué piezas podían ser rescatadas y vendidas. El depósito había pertenecido a su tío Ernesto, quien había fallecido 3 meses atrás, dejándole esta herencia de hierro y recuerdos. Miguel nunca había querido ser chatarrero. Sus sueños juveniles lo habían llevado por otros caminos. Pero la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Mientras intentaba poner orden en aquel caos, descubría que su tío había sido un acumulador compulsivo, guardando piezas que cualquier otro habría desechado. «Miguel, ven a ver esto», llamó Javier, su único empleado. Miguel dejó la pieza de motor que examinaba y caminó hacia el rincón desde donde lo llamaban. Era una zona olvidada, invadida por matorrales que crecían entre los restos como si la naturaleza intentara reclamar lo suyo. «Mira lo que encontré mientras despejaba esta zona», dijo Javier, señalando algo cubierto por una lona desgastada y sucia. Miguel se acercó. La lona, alguna vez azul, ahora era de un gris desvaído por el polvo y los años. Con cuidado, ambos comenzaron a retirarla, revelando lo que había debajo. «Es un taxi», murmuró Miguel, asombrado. «Un Volkswagen sedán antiguo». Efectivamente, bajo la lona apareció un vehículo que alguna vez había sido verde con blanco, los colores tradicionales de los taxis mexicanos de los años 70. La pintura estaba desvanecida, las ventanas rotas y la carrocería mostraba signos evidentes de óxido avanzado. Pero lo más impactante no era el estado del vehículo, sino lo que Miguel vio cuando se asomó al interior. «¡Dios mío!», susurró retrocediendo instintivamente. El tablero del taxi estaba intacto y en él un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe permanecía como testigo silencioso del paso del tiempo. Junto al volante, pegadas con cinta adhesiva amarillenta, había fotografías decoloradas. Una mujer joven sonriendo a la cámara, una niña pequeña en un columpio, una familia posando frente a la Basílica de Guadalupe. «¿Qué hace un taxi abandonado aquí?», preguntó Javier, asomándose también al interior. «Y parece que ha estado aquí durante décadas». Miguel no respondió de inmediato. Algo en aquellas fotografías, en aquel altar improvisado, le provocaba una sensación inquietante. Este no era un vehículo simplemente abandonado. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de él. «Revisa la guantera», indicó a Javier. «Quizás haya algún documento que nos diga a quién pertenecía». Javier obedeció, forzando la guantera oxidada hasta que se abrió con un chirrido metálico. Dentro encontraron una libreta pequeña cuyas páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones a mano. Fechas, direcciones, nombres de pasajeros, importes cobrados. En la primera página, escrito con letra cuidadosa, se leía: «Propiedad de Raúl Ortega, licencia de taxista 2246881, Ciudad de México». «Raúl Ortega», repitió Miguel como si el nombre debiera significar algo para él. «¿Por qué mi tío tendría un taxi de Ciudad de México aquí en Puebla? Estamos a más de 2 horas de distancia». Mientras continuaban inspeccionando el vehículo, Miguel notó algo más: manchas oscuras en el asiento del conductor y en el piso. El tiempo las había desvanecido, pero aún eran visibles bajo cierta luz. «Javier», dijo con voz tensa, «creo que esas son manchas de sangre». Un escalofrío recorrió la espalda de ambos hombres. Lo que habían descubierto ya no era simplemente un vehículo abandonado, sino posiblemente la escena de un crimen preservada durante décadas bajo una lona en un rincón olvidado de un depósito de chatarra. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió Javier, visiblemente nervioso. Miguel asintió, pero antes de hacerlo algo lo impulsó a seguir investigando. Sacó su teléfono y buscó en Internet: «Raúl Ortega, taxista desaparecido, Ciudad de México». Para su sorpresa, aparecieron varios resultados, incluyendo artículos periodísticos antiguos digitalizados. «Escucha esto», dijo a Javier, leyendo de la pantalla. «Continúa sin resolverse el caso del taxista Raúl Ortega, desaparecido en octubre de 1975. Su esposa, Elena Ortega, insiste en que las autoridades no han investigado adecuadamente el caso». Esto era de un periódico de 1976. Javier se acercó para ver la pantalla.
1975. Eso fue hace casi 50 años. Miguel siguió buscando y encontró más información. Raúl Ortega había sido uno de varios taxistas desaparecidos en Ciudad de México entre 1975 y 1978. Su caso nunca fue resuelto y con el tiempo se convirtió en uno más de los miles de expedientes sin resolver que acumulaban polvo en los archivos policiales. Tenemos que averiguar cómo llegó este taxi aquí, decidió Miguel. Mi tío Ernesto compró este terreno en 1980. Según me dijo mi madre, 5 años después de la desaparición de este hombre. Ambos continuaron examinando el vehículo con mayor cuidado. En el maletero encontraron algo que los dejó sin aliento. Una maleta pequeña, casi desintegrada por el tiempo y la humedad. Dentro había ropa masculina, un neceser con artículos de aseo personal y lo más perturbador, una credencial de lector con una fotografía que mostraba a un hombre de unos 40 años de rostro, amable y bigote poblado. No abandonó su taxi voluntariamente, murmuró Miguel. Nadie deja atrás sus documentos de identidad. La siguiente hora la pasaron buscando entre los papeles que su tío había dejado, esperando encontrar alguna pista sobre cómo había adquirido el vehículo. En un viejo archivador oxidado, Miguel encontró una carpeta marcada simplemente como Asuntos pendientes. Dentro había recibos, contratos y, sorprendentemente, un recorte de periódico de 1975 sobre la desaparición de Raúl Ortega. ¿Por qué mi tío guardaría esto?, se preguntó Miguel en voz alta. Javier, que revisaba otro montón de papeles, levantó la vista. Tal vez porque conocía al taxista o porque sabía algo sobre su desaparición. La idea era inquietante. Miguel nunca había considerado que su tío, un hombre callado y solitario que pasó la mayor parte de su vida entre chatarra, pudiera estar vinculado a un caso de desaparición no resuelto. Continuando con su búsqueda, encontraron un diario personal de Ernesto. Las entradas eran esporádicas, a veces con meses entre una y otra. Miguel pasó rápidamente las páginas hasta llegar a octubre de 1975. Allí, con letra temblorosa, su tío había escrito: «Hoy llegó J con el taxi. Dice que necesita esconderlo y que nadie debe saberlo. Me ofreció dinero, pero no lo acepté. Somos amigos desde la infancia y le debo muchos favores. Dice que es un asunto de vida o muerte y le creo. Nunca lo había visto tan asustado. El taxi quedará en el Rincón Sur, bajo lonas. Prometí no hacer preguntas». Miguel y Javier intercambiaron miradas de asombro. «J», musitó Miguel. Tenía que ser alguien cercano a su tío, alguien con un secreto tan oscuro que necesitaba esconder un taxi durante décadas. Mi madre mencionó una vez que tío Ernesto tenía un amigo policía, recordó Miguel. Creo que se llamaba Jorge o Jaime, no estoy seguro. Siguieron leyendo el diario, pero no había más menciones del taxi o de J hasta una entrada de 1980. J vino hoy después de años sin vernos. Está irreconocible, envejecido antes de tiempo. Me pidió que nunca mueva el taxi del lugar donde está. Dice que contiene pruebas que podrían destruir a personas poderosas, pero también que podrían matarnos a ambos si salen a la luz. Me hizo jurar que lo mantendría oculto hasta después de su muerte. No sé cuánto tiempo más pueda cargar con este secreto. El corazón de Miguel latía con fuerza. Su tío, aquel hombre silencioso que pasaba los días entre metales oxidados, había guardado durante décadas un secreto que podría resolver uno de los casos de desaparición más antiguos de Ciudad de México. «Tenemos que llamar a la policía», insistió Javier. «Esto es evidencia de un crimen». Miguel asintió lentamente. «Sí, pero primero hay algo que quiero hacer». Con dedos temblorosos buscó en Internet Elena Ortega, esposa taxista desaparecido. Para su sorpresa, encontró un artículo reciente de apenas un año atrás sobre una mujer de 80 años que seguía buscando respuestas sobre la desaparición de su esposo casi 5 décadas después. «Está viva», murmuró Miguel, sintiendo un nudo en la garganta. Después de todo este tiempo, sigue esperando saber qué le pasó a su esposo. El artículo mencionaba que Elena Ortega vivía con su hija Mariana en un pequeño apartamento en Coyoacán. Había dedicado su vida a buscar la verdad, formando parte de colectivos de familiares de desaparecidos y presionando a las autoridades para que no olvidaran los casos antiguos. «Voy a llamarla», decidió Miguel. «¿Estás seguro?». Lo miró Javier con preocupación. Esto podría abrir viejas heridas o cerrarlas. Esta mujer ha vivido casi 50 años sin saber qué le pasó a su esposo. Si podemos darle alguna respuesta, por dolorosa que sea, creo que se lo debemos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de metal oxidado, Miguel hizo la llamada que cambiaría varias vidas,
incluida la suya. La voz que respondió al otro lado era frágil, pero firme. La voz de alguien que ha cargado con un dolor inimaginable durante demasiado tiempo. Señora Elena Ortega, mi nombre es Miguel Sánchez. Creo que he encontrado el taxi de su esposo. Un silencio largo, solo interrumpido por una respiración entrecortada, fue la primera respuesta. Luego, con voz temblorosa, pero llena de una emoción contenida durante décadas, Elena Ortega pronunció las palabras que había esperado decir durante casi 50 años. Voy para allá. Por favor, no se mueva de ahí. Mientras colgaba, Miguel miró nuevamente el taxi oxidado, testigo silencioso de un crimen ocurrido cuando ni siquiera había nacido. Entre metal y el óxido, entre fotografías desteñidas y manchas de sangre seca, yacía una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser descubierta. El depósito de chatarra de Puebla, aquel lugar olvidado donde las cosas iban a morir, estaba a punto de convertirse en el escenario donde un misterio de 5 décadas finalmente encontraría respuestas. El viaje de Miguel desde Puebla a Coyoacán fue una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. Mientras el auto avanzaba entre el tráfico denso de la Ciudad de México, su mente repasaba todo lo que había descubierto esa tarde. El taxi oxidado, las manchas de sangre, la libreta con la licencia de Raúl Ortega y aquel diario personal de su tío Ernesto, que ahora parecía cargar el peso de un secreto demasiado pesado para un solo hombre. Cuando llegó al pequeño departamento donde vivían Elena y su hija Mariana, la tarde comenzaba a caer. Las calles estaban llenas de vida y color, un contraste brutal con la solemnidad del caso que traía Miguel en sus manos. Tocó la puerta con suavidad, y tras unos segundos una mujer de cabello canoso y rostro marcado por los años abrió. Sus ojos, profundamente azules, reflejaban una mezcla de sorpresa, dolor y una determinación férrea. «Señor Ortega», comenzó Miguel, con voz temblorosa, «creo que hemos encontrado algo muy importante para usted. El taxi de su esposo. Está en Puebla, en un depósito de chatarra». Elena lo miró sin decir palabra durante un largo instante, luego la voz se le quebró y entró en el departamento sin esperar invitación. Mariana apareció tras ella, abrazándola con fuerza, consciente de que aquel momento rompería muchas barreras. «Por favor», dijo Miguel mientras los invitaba a sentarse, «sé que es difícil, pero quiero mostrarles lo que encontramos. Quizás sea la pieza que falta para cerrar este capítulo». Sacó su teléfono y les mostró las fotos del taxi, la libreta con anotaciones y el diario de su tío. Elena palideció al ver las manchas en el asiento y la carta que aún conservaba en su interior, esa carta que Raúl nunca pudo entregar y que su esposo guardó como un amuleto silencioso. «Mi esposo», musitó Elena, «siempre sospeché que algo lo acechaba. No era solo un taxista. Había algo más, algo que no podía contarme». Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. «Vamos a investigar», respondió Miguel con decisión. «Esto es solo el comienzo. Si el taxi estuvo aquí todos estos años, hay alguien que sabe más, alguien que quizá tenga miedo de que sepamos la verdad». Los tres empezaron a planear. Elena recordó que, antes de desaparecer, Raúl había mencionado a un hombre llamado Jorge Valenzuela, un nombre que resonaba en las oscuras calles de la Ciudad de México como un susurro peligroso. «Jorge era policía», dijo Elena con firmeza, «pero no era de fiar. Siempre creí que estaba involucrado en algo oscuro, pero no pude probarlo». Miguel asintió. El diario de su tío hablaba de un J que pidió esconder el taxi y que estaba dispuesto a pagar mucho por mantener el secreto. Todo encajaba. «Tenemos que buscar a Jorge Valenzuela», dijo Miguel, «y también a otros taxistas que desaparecieron en esa época. Quizás juntos podamos armar el rompecabezas». Durante los días siguientes, Miguel, Elena y Mariana comenzaron a reunir testimonios, buscar archivos y contactar a colectivos de familiares de desaparecidos. Cada pista era una luz tenue en un túnel largo y oscuro. Una noche, mientras revisaban viejos periódicos en línea, Mariana encontró un artículo que mencionaba una red de policías corruptos vinculados con desapariciones y tráfico de personas en los años 70. «Esto va mucho más allá de un simple caso de un taxista desaparecido», dijo Mariana con la voz entrecortada. «Hay gente poderosa detrás de esto». Elena apretó la mano de su hija, temerosa pero resuelta. «Por fin vamos a descubrir qué pasó con Raúl». Mientras tanto, Miguel recibía mensajes anónimos en su teléfono, advertencias para que dejara el caso, amenazas veladas que solo aumentaban su determinación. «No estamos solos», les dijo una noche. «Alguien quiere que esto quede enterrado para siempre». Pero ellos no se detendrían, no cuando la verdad estaba tan cerca. Entre papeles,
Recuerdos y lágrimas. Una justicia largamente esperada comenzaba a germinar, a romper cadenas invisibles que habían mantenido ese misterio oculto durante casi medio siglo. El taxi oxidado ya no era solo un viejo vehículo abandonado. Era un símbolo de resistencia, de lucha por la memoria y la verdad. Un testigo mudo que por fin podía hablar. Y ellos serían quienes escucharan. El peso de la historia se sentía en cada rincón del pequeño departamento de Coyoacán. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido para Elena Ortega y su hija Mariana, quienes desde hacía décadas llevaban el yugo de una incertidumbre que carcomía sus días y noches. La llegada de Miguel con las fotos del taxi oxidado y los documentos encontrados había sido como abrir una herida que llevaba mucho tiempo cerrada, pero que ahora sangraba con una fuerza inesperada. «No puedo creer que después de todo este tiempo», dijo Elena, con voz quebrada, mientras pasaba lentamente los dedos sobre la libreta amarillenta, «que aún quede algo por descubrir». Miguel asintió, consciente de la magnitud de lo que tenían entre manos. A veces, los secretos más oscuros se esconden en los lugares más insospechados. Ese taxi no era solo un vehículo. Era un contenedor de memorias, de verdades que alguien quiso silenciar. Mariana observaba a su madre con una mezcla de admiración y tristeza. A pesar de sus 20 años, llevaba en sus ojos la misma determinación que había visto en la mirada cansada de Elena. Había crecido con historias susurradas en las noches. «Mamá», dijo Mariana, rompiendo el silencio, «¿crees que podremos encontrar algo más? Algo que nos diga qué pasó realmente con papá». Elena tomó la mano de su hija con firmeza. «Vamos a intentarlo. Por nosotros, por papá. Porque merece que sepamos la verdad, aunque sea dolorosa». Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una frenética búsqueda de pistas. Miguel, Elena y Mariana formaron un equipo silencioso pero imparable, decididos a llegar al fondo de aquella tragedia que había quedado sepultada bajo capas de olvido y miedo. Elena comenzó a visitar archivos históricos, bibliotecas y centros de investigación. Cada documento, cada foto, cada testimonio recogido era un paso más hacia la verdad. La masacre estudiantil de 1968, una herida abierta en la memoria colectiva del país, era una pieza clave. Sabían que Raúl Ortega había vivido esos años de convulsión política y social con miedo y esperanza a partes iguales, y que quizás sus investigaciones o su propia conciencia lo habían puesto en peligro. «Papá siempre me decía que no confiara en nadie», comentó Mariana una tarde mientras revisaban viejos recortes de periódicos, «que había fuerzas ocultas que manipulaban todo desde las sombras». Miguel frunció el ceño. No era paranoia. La represión en esos años fue brutal. Muchos desaparecieron porque sabían demasiado, porque simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un día, en una pequeña hemeroteca, Elena encontró un artículo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era una nota sobre varios taxistas desaparecidos en la Ciudad de México durante los años 70. Entre ellos, mencionaban a un grupo de policías corruptos que supuestamente utilizaban a los taxistas para actividades ilícitas y que luego los eliminaban para no dejar testigos. «Este es el hilo que debemos seguir», dijo Miguel, señalando el artículo. «Jorge Valenzuela, el policía que mencionaste, parece ser parte de esta red». Las noches se volvieron largas y tensas. Miguel recibía mensajes anónimos que parecían salir de las sombras mismas. Advertencias veladas para abandonar el caso, amenazas disfrazadas de consejos. Pero en lugar de detenerse, esas amenazas encendían en él una llama aún más fuerte. «No podemos dejar que nos caen», decía con determinación. «Si Raúl fue víctima de esta red, su historia debe salir a la luz». Elena y Mariana, aunque asustadas, apoyaban cada paso. La búsqueda las había unido más que nunca. Habían encontrado en Miguel no solo un investigador, sino un aliado y amigo que compartía su dolor y su esperanza. Un día, en el depósito de chatarra donde encontraron el taxi, Miguel encontró una pequeña caja de metal escondida bajo los asientos. Dentro, había varias fotografías antiguas, cartas y un rosario gastado por el tiempo. «Esto pertenecía a Raúl», susurró Elena al tomar el rosario. «Es un milagro que haya sobrevivido todo esto». En una de las cartas, Raúl relataba sus sospechas sobre una conspiración que involucraba a altos mandos policiales y políticos, y cómo había decidido guardar pruebas en el taxi para proteger a su familia. «Nunca quiso que esto nos pasara», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Él luchaba por la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Mientras tanto, las investigaciones llevaron a Miguel y Elena a descubrir un dato inquietante. Jorge Valenzuela había muerto en 1982 en un accidente automovilístico en una carretera solitaria.
Pero las circunstancias eran sospechosas. Muchos creían que había sido eliminado para silenciarlo. Si Jorge estaba involucrado y murió en esas condiciones, es probable que otros estén vivos y dispuestos a hablar, comentó Miguel. Con esta nueva esperanza, comenzaron a buscar testigos, antiguos policías, compañeros taxistas y personas que pudieran arrojar luz sobre aquella red criminal. Una noche, Mariana recibió un mensaje de un número desconocido. Era una invitación para reunirse en un café discreto al sur de la ciudad. ¿Crees que debería ir?, preguntó a su madre. Elena dudó, pero asintió con un gesto. Solo si vas acompañada. Esto no es un juego. La reunión fue tensa. Un hombre mayor, con ojos cansados pero claros, les entregó documentos y fotografías. Era un ex policía que había dejado la fuerza por desilusión y miedo. Sé lo que hicieron, les dijo con voz baja. No todos estaban de acuerdo con esas órdenes, pero el miedo nos paralizaba. Los documentos mostraban nombres, fechas y lugares de desapariciones forzadas, y cómo los taxis eran usados para transportar víctimas y silenciar testigos. Mi padre estaba atrapado en algo demasiado grande, dijo Mariana. Pero nunca perdió la esperanza. La investigación continuó, y con cada nueva información, Elena sentía que finalmente estaba cerrando un capítulo que había marcado su vida desde la niñez. Por fin había justicia para Raúl Ortega, y aunque la verdad era dura, era necesaria. Una tarde, mientras revisaban los restos del taxi, Miguel sacó de la guantera un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Dentro, un diario más completo escrito por Raúl relataba sus miedos, su amor por su familia y su determinación por sacar a la luz la corrupción y las injusticias que había presenciado. «Es un testamento», dijo Miguel, la voz que nos queda de él. Elena lo sostuvo contra su pecho. «Gracias, Raúl, por no rendirte, por amarnos». Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el depósito, los tres se sentaron en silencio. No había respuestas fáciles, ni certezas absolutas, pero el peso de la duda había disminuido. No era solo un taxista, dijo Miguel, era un hombre que luchó contra un sistema que quiso destruirlo. Elena y Mariana, abrazadas, sintieron que, aunque el dolor persistía, la verdad les había dado la libertad que tanto buscaron. «Esta es nuestra historia», concluyó Elena. «Y ahora, es momento de que el mundo la conozca».